Te voy a contar una cosa, mi querido, y agárrate fuerte, porque hoy vamos a hablar de un estado chiquito que la gente cree que conoce, pero que en realidad esconde más secretos que cualquier otro rincón de México. Aguascalientes. Sí, ese estado del Bajío que todo mundo asocia nada más con la Feria de San Marcos, los chiles güeros y el deshilado. Pues mira, jefe, debajo de esa fachada bonita y ordenada, hay haciendas en ruinas, fábricas fantasmas, túneles secretos, pueblos sumergidos bajo el agua, fundiciones tóxicas olvidadas, minas perdidas y construcciones que no creerías que existen. Apuesto contigo lo que quieras a que no conoces estos 17 lugares secretos de Aguascalientes. Acomódate. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Empezamos por el número 17, mi querido amigo. La Hacienda de la Punta, en el municipio de Cocío, allá en el norte del estado. Esta es de esas haciendas que cuando las ves por primera vez te da un escalofrío en la espalda. Estamos hablando de un cascarón enorme, abandonado, con sus arcos coloniales todavía en pie, sus muros de adobe descascarándose lentamente, sus patios invadidos por hierbas malas y sus salones convertidos en letrinas de la gente que pasa por ahí sin ningún respeto. La Hacienda de la Punta surgió en el siglo XIX a partir del fraccionamiento parcial de la enorme Hacienda de San Jacinto, en una zona donde antes hubo bonanza agrícola y ganadera. En sus tiempos de esplendor albergaba decenas de peones, caballerizas con yuntas, cocinas humeantes donde las muchachas echaban tortillas en los comales antes del alba, capilla propia, tienda de raya y por supuesto la casa grande del patrón con sus muebles finos y sus techos altos. ¿Qué pasó con todo eso?, te preguntarás, mi querido. Pues lo de siempre, jefe. Llegó la Revolución Mexicana del año 1910, llegó el reparto agrario decretado por Lázaro Cárdenas en los años 30, las tierras se fraccionaron entre los antiguos peones, el patrón abandonó la propiedad, y el casco de la hacienda quedó en manos de nadie. Pasaron los años, pasaron las décadas, y nadie se hizo cargo del edificio histórico. Hoy es un cascarón gigantesco, que pocos hidrocálidos han visto, perdido en la llanura del norte del estado, un fantasma de lo que alguna vez fue una de las grandes haciendas del semidesierto aguascalentense. Si te animas a ir, ándate con cuidado, mi querido, porque esos pisos no son seguros, las vigas se caen, y el lugar tiene esa pesadez de los sitios donde pasaron muchas vidas y nadie las recuerda. Vamos al número 16, la antigua fábrica de San Ignacio, al poniente de la ciudad de Aguascalientes. Pocos hidrocálidos saben que en su propia ciudad hay una fábrica del siglo XIX completamente abandonada, comida por el monte, con sus muros de cantera todavía marcando el paisaje. La fábrica de San Ignacio formó parte del corredor industrial colonial que se extendía desde los caminos antiguos hacia la Hacienda Nueva, justo en la zona poniente donde antaño estaba todo el desarrollo industrial de la región. Estamos hablando de una construcción patrimonial industrial donde aún quedan en pie algunos elementos rescatables, como porciones de muros originales, restos de pórticos, columnas de soporte y depósitos enormes de escoria mineral acumulada durante años de actividad. La fábrica funcionaba como complejo de procesamiento que recibía materiales de las minas cercanas, los procesaba en sus hornos y los enviaba después por las antiguas carreteras hacia los centros de comercio. Pero la modernización de la industria, los cambios económicos del siglo XX y el avance de la mancha urbana acabaron por dejarla obsoleta. Hoy el inmueble carece de losas, los muros presentan desfasamientos preocupantes, el pórtico principal está sin algunas de sus columnas originales y la maleza crece libremente entre los escombros. La Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio tiene en sus archivos los levantamientos del sitio, pero la restauración nunca se ha concretado por falta de fondos. Mientras tanto, los nuevos fraccionamientos como Colinas de San Ignacio, Primo Verdad y Fundición han crecido a su alrededor, dejando este patrimonio industrial atrapado entre casas de interés social, completamente olvidado por las nuevas generaciones que ni siquiera saben de su existencia. El número 15, mi querido, la antigua hacienda de Pabellón de Hidalgo, en el actual pueblo mágico de Pabellón de Arteaga. Aquí, la historia es densa. Agárrate. Los terrenos originales fueron adquiridos en el año 1681 por el minero zacatecano José de la Peña Durán, quien combinó los sitios de Garabato y San Isidro para crear lo que después sería la Hacienda de Pabellón. Para finales del siglo XVIII, esta hacienda gozaba de una bonanza tremenda, principalmente por su producción ganadera. Construyeron una de las presas más grandes del Aguascalientes del siglo XVIII, junto con un complejo sistema de vertederos, acequias y registros para conducir el agua a las tierras de riego. Levantaron también un molino impresionante, conjuntos de trojes para almacenar el grano, casas de cuadrilla para los peones, la casa grande para el hacendado,
y la capilla del pabellón, fechada el 2 de febrero de 1782, considerada una de las más bellas de toda la región. Aquí, jefe, en esta hacienda, el 15 de febrero de 1811, le quitaron el mando como líder de la independencia al cura Miguel Hidalgo y Costilla tras su derrota en el puente de Calderón. Sí, en esta misma hacienda. Hidalgo se había refugiado primero 5 días en San José de Gracia y luego pasó a Pabellón, donde Ignacio Allende y los demás jefes le retiraron el mando. Pero a pesar de todo este peso histórico, la hacienda enfrentó decadencia tras la independencia. La introducción del ferrocarril en los años 80 del siglo XIX significó el abandono de los antiguos caminos reales, lo que la dejó incomunicada de los centros comerciales. Hoy es museo, sí, pero gran parte del conjunto original está en ruinas o ha sido modificado. El número 14. La hacienda de Peñuelas, una de las más antiguas de todo el estado. Esta joya colonial es anterior al año 1575, fecha en que se registró la fundación misma de Aguascalientes. Originalmente se llamaba Hacienda de San Isidro Labrador, en honor al santo patrono de los agricultores. Pero como en los terrenos circundantes había muchas peñas pequeñas, los lugareños empezaron a llamarla cariñosamente la Hacienda de Peñuelas, y el nombre se quedó para siempre. Hasta el año 1906 contaba con 30.000 hectáreas de tierras y alrededor de 700 habitantes que vivían y trabajaban en su interior. Forma parte oficialmente del Camino Real de Tierra Adentro, ese histórico camino colonial que conectaba la Ciudad de México con Santa Fe en el actual estado de Nuevo México de Estados Unidos, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por aquí pasaban las recuas de mulas cargadas de plata, los carros tirados por bueyes, los misioneros, los soldados españoles y los comerciantes durante más de 3 siglos. Hoy, una buena parte de la hacienda está abandonada o en proceso de deterioro lento, con sus muros originales agrietándose, sus capillas requiriendo restauración urgente y sus enormes patios convertidos en pastizales para el ganado de los nuevos propietarios. Pocos hidrocálidos conocen este lugar tan antiguo, más viejo que la propia capital del estado, y la mayoría pasa por la carretera sin enterarse de la riqueza histórica que está a unos pocos kilómetros. El número 13, mi querido. La hacienda de Palo Alto, perteneciente al antiguo mayorazgo de los Rincón Gallardo. Y aquí prepárate, porque las cifras son de no creerse. Esta hacienda ocupaba la friolera de 20.548 hectáreas y formaba parte de uno de los latifundios más grandes en la historia del centro de México, el mayorazgo Rincón Gallardo, que sumaba la barbaridad de 352.000 hectáreas repartidas entre los actuales estados de Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Estamos hablando de una propiedad familiar más grande que muchos países pequeños del mundo. Antes del año 1861, en esta hacienda se concentraba todo el ganado del enorme mayorazgo. Cuando el titular don José María Rincón Gallardo decidió desvincular el latifundio y repartirlo entre sus 12 hijos, la hacienda de Palo Alto le tocó a su hijo Rodrigo Rincón Gallardo, quien le dio un giro a la actividad y la convirtió en finca agrícola. El casco de la hacienda tiene la particularidad arquitectónica de contar con 2 plantas, lo que le da un aire señorial poco común en la región. Hoy parte del conjunto está restaurado y otra parte está completamente abandonada y en ruinas, con sus arcos derrumbándose lentamente, sus salones invadidos por las palomas y sus jardines convertidos en monte cerrado. Es uno de esos lugares que cuando los recorres sientes el peso enorme de la historia colonial sobre tus hombros y entiendes hasta qué punto unos pocos apellidos controlaron buena parte del centro del país durante siglos. El número 12. Los túneles subterráneos de Real de Asientos, hechos por africanos esclavizados. Esta es de las cosas más impactantes que vas a oír en tu vida, mi querido. Agárrate bien. Bajo el casco antiguo del pueblo mágico de Real de Asientos, en el norte de Aguascalientes, hay una red de túneles coloniales que se mantuvo en secreto durante más de 3 siglos. Los abuelos contaban a los nietos que existían pasadizos secretos bajo el pueblo, los nietos pensaban que era cuento de viejos y nadie les hizo el menor caso durante generaciones. Hasta que en junio del año 2001, una filtración de agua y un manantial subterráneo destaparon, casi por casualidad, lo que efectivamente eran túneles fabricados durante el siglo XVII. La leyenda urbana resultó ser verdad palmaria. Lo más estremecedor de toda esta historia es que estos túneles no los construyeron los españoles ni los indígenas locales. Los hicieron africanos esclavizados traídos por los conquistadores, picando piedra a mano con cinceles primitivos, durante años enteros, en condiciones inhumanas. La finalidad oficial declarada era proteger la parroquia de Nuestra Señora de Belén de las filtraciones de agua, dado que el pueblo se asienta sobre una zona repleta de manantiales y pozos naturales. Los túneles distribuyen el agua subterránea hacia 10 casas y templos del centro histórico.
Hoy, con apoyo de velas y una iluminación tenue, los turistas pueden recorrer una porción de estos pasadizos, ver las venas de agua que aún corren por sus paredes y honrar la memoria de los esclavos que murieron construyéndolos. La parte más baja del recorrido es justamente donde fue descubierto el túnel original, y se mantiene un altar dedicado a las personas que el agua desenterró cuando se abrió el sistema en el 2001. El número 11, jefe. Las antiguas minas de Tepesalá y Asientos. Aguascalientes esconde un pasado minero brutal del que casi nadie habla. En el Cerro de San Juan de Tepesalá, considerado el poblado más antiguo del actual estado de Aguascalientes, fundado en el siglo XVI casi al mismo tiempo que Zacatecas, se extrajo durante siglos el cobre con plomo, así como un mineral llamado magistral, que era esencial para el proceso de beneficio de la plata. En el Cerro de Altamira, en las minas de Asientos de Ibarra, se extrajeron plata y zinc en grandes cantidades. Real de Asientos fue fundado el 23 de julio del año 1548 por el conquistador Diego de Ibarra, lo que lo hace 27 años más antiguo que la propia capital del estado. Las minas estuvieron en bonanza durante la primera mitad del siglo XVIII, especialmente entre los años 1715 y 1730, cuando a don Gaspar Benito de Larrañaga y su hijo don José Ignacio les tocó la explotación de la veta más rica en su mina llamada La No Pensada. Pero la actividad ha tenido altibajos terribles a lo largo de la historia. Las minas han abierto y cerrado decenas de veces. Estuvieron inactivas durante 30 años seguidos hasta que hace pocos años volvieron a operar parcialmente. Quedan por toda la zona, mi querido, los socavones abandonados, los tiros verticales tapiados, los restos de las haciendas de fundición, las ruinas de las casas de los mineros y los cementerios pequeños con tumbas de gambusinos olvidados. Es un paisaje minero fantasmal que casi nadie visita y que cuenta una historia mucho más dura que la de la bonanza. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. El número 10. Los antiguos talleres del ferrocarril, hoy convertidos en el complejo Tres Centurias. Esta historia, mi querido, es de las más dramáticas de la historia industrial mexicana. Los talleres generales de construcción y reparación de máquinas y material rodante de Aguascalientes se construyeron entre los años 1898 y 1903 sobre 832.592 metros cuadrados de terreno donados por la Hacienda del Ojo Caliente. Eran los talleres ferroviarios más modernos e importantes de toda la República Mexicana, con la tecnología más avanzada del momento. Tan importantes fueron, jefe, que aquí se construyó la primera locomotora de vapor fabricada en México, conocida cariñosamente como la 40. Antes de eso, todas las locomotoras se importaban desde Estados Unidos, pero la historia se torció. En marzo del año 1999, durante la privatización ferroviaria del gobierno de Ernesto Zedillo, se anunció oficialmente que los talleres de Aguascalientes cerrarían definitivamente. 650 trabajadores fueron liquidados y despedidos de la noche a la mañana. Familias enteras que llevaban 3 y 4 generaciones en el ferrocarril se quedaron sin sustento. La empresa Ferrocarriles Nacionales de México fue liquidada y desapareció en el año 2000. Los enormes terrenos quedaron en limbo. Algunos inversionistas se frotaban las manos pensando construir centros comerciales y casas. Pero el gobernador Felipe González pidió apoyo al presidente Zedillo y consiguió que 77 hectáreas de los talleres fueran cedidas al Estado en abril del 2000. El 24 de febrero del 2003 se inauguró el Complejo Tres Centurias y el Museo del Ferrocarril, salvando así parte del patrimonio. Hoy alberga al macroespacio para la cultura y las artes, conocido como Meca, pero el alma obrera del barrio se perdió para siempre. El número 9. La antigua estación del ferrocarril de 1911. Justo al lado de los talleres está esta joya arquitectónica que pocos visitantes aprecian en su justa dimensión. La estación principal se comenzó a construir en 1910 y se inauguró el 20 de noviembre de 1911, justo en pleno arranque de la Revolución Mexicana. Es obra del ingeniero italiano G.M. Busso, quien llegó a México durante el Porfiriato. La estación está construida en estilo colonial californiano, una rareza arquitectónica en el México de aquella época, mezclando elementos hispánicos con elementos prefabricados modernos. Tiene cubierta de teja a 4 aguas, 2 niveles, salas de espera de primera y segunda clase, taquilla original, restaurante en planta baja y oficinas en planta alta. Pero lo verdaderamente extraordinario, mi querido, son los acontecimientos históricos que aquí ocurrieron. Por estos andenes pasaron los presidentes Madero y Carranza durante la Revolución. Aquí mismo Pancho Villa tomó por la fuerza los trenes militares en 1914. En este edificio fue ejecutado el superintendente Catarino Arriola Rochín a manos de los villistas.
Aquí se vivió la soberana Convención Revolucionaria de 1914, donde se reunieron las facciones revolucionarias para intentar repartirse el poder. Hoy el edificio sigue en pie con su fachada original, pero la mayoría de los visitantes pasan por enfrente sin saber que ese suelo guarda algunos de los momentos más importantes de la historia de México. El número 8. El antiguo pueblo sumergido de San José de Gracia. Y aquí se nos pone la piel de gallina, jefe. En el municipio de San José de Gracia, a 38 kilómetros al noroeste de la capital del estado, hay un pueblo entero sumergido bajo las aguas de la presa Plutarco Elías Calles, también llamada Presa Calles a secas. La construcción de la presa empezó el 30 de mayo de 1927 y se concluyó el 30 de junio de 1928, durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles. Era la primera gran presa hidráulica del país, una obra monumental para la época. Pero al cerrarse la cortina y empezar a llenarse el embalse, el antiguo pueblo de San José de Gracia, fundado siglos antes por indígenas chichimecas que huían de las invasiones españolas, quedó completamente bajo el agua. Las 16 familias originales tuvieron que abandonar sus hogares, sus iglesias, sus cementerios, sus huertos, sus calles empedradas, todo. Los indios chichimecas que vivían ahí desde los años entre 1673 y 1675, encabezados por el indio Juan Domínguez, vestidos de manta, con cabello largo y armados con arcos y flechas, simplemente desaparecieron como comunidad. Lo más impactante, mi querido, es que en épocas de estiaje, cuando el nivel del embalse baja muchísimo, algunos muros de piedra del pueblo viejo quedan al descubierto. Los lancheros locales te cuentan el secreto cuando los abordas. La mayoría de turistas que van al Cristo Roto no tiene idea de que justo bajo sus lanchas yacen las ruinas de un pueblo entero, con su iglesia, sus casas y posiblemente algunos cuerpos enterrados que nunca se trasladaron. El número 7. El Cristo Roto de la isla, una obra que pocos saben qué representa realmente. En medio de las aguas de la misma presa Plutarco Elías Calles, sobre una pequeña isla, se levanta una escultura monumental de 25 metros de altura, montada sobre una base de 3 metros de concreto premezclado y acero reforzado, dando un total de 28 metros. Fue inaugurada en abril del año 2006, durante el gobierno de Luis Armando Reynoso Femat. Los escultores fueron los maestros mexicanos Erasmo Aguilar y Miguel Romo Santino, basándose en la novela Mi Cristo Roto del sacerdote jesuita Ramón Cue Romano. Es la quinta escultura monumental más alta de todo México. Pero lo verdaderamente raro, jefe, lo que nadie te cuenta cuando vas, es que esta imagen no representa al Cristo glorificado, ni al Cristo crucificado, ni al Cristo resucitado. Representa al Cristo herido, mutilado, roto. Le falta un brazo, le falta una pierna, su rostro está doliente coronado por espinas. La frase oficial asociada al monumento es estremecedora. Dice así, palabra por palabra: no quiero que me repares. Así, roto, represento a los olvidados, a los que sufren y a los que la vida les ha quitado algo. Esta escultura es el símbolo de la ruptura del antiguo pueblo sumergido bajo el agua, de las familias desplazadas, de los enfermos terminales, de los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera norte hacia Estados Unidos y de todos los olvidados de México. Solo se llega en lancha desde el embarcadero del Nuevo San José de Gracia, en un trayecto que dura entre 4 y 5 minutos cruzando el embalse. El número 6, mi querido. Los restos de la Gran Fundición Central Mexicana, propiedad de los Guggenheim. Esta historia es de las más impactantes que vas a oír. Agárrate. En el año 1895, la familia Guggenheim, esa misma familia neoyorquina, que después fundaría los famosísimos museos Guggenheim de Nueva York, Venecia y Bilbao, instaló en Aguascalientes una de las fundiciones de metales más grandes de toda la República Mexicana. Se llamaba la Gran Fundición Central Mexicana y era propiedad de la American Smelting and Refining Company, conocida como ASARCO. Ocupaba 350 hectáreas de terreno al norponiente de la ciudad. Tenía 7 hornos para cobre y 2 para plomo, capaces de procesar 1.600 toneladas de mineral al día. En su interior trabajaban 1.500 obreros mexicanos en 2 turnos de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde o de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Tenía 7 chimeneas gigantescas que se veían a kilómetros de distancia, su propia vía de ferrocarril, telégrafo, teléfono y bombeaba enormes cantidades de agua del río San Pedro para enfriar las máquinas. Los minerales llegaban de Tepesalá, Palo Alto, Asientos, Zacatecas, Durango, Jalisco, Michoacán e incluso de Chontalpán en Guerrero, a 603 kilómetros de distancia. La empresa cerró definitivamente en el año 1925
y se mudó a San Luis Potosí. 2 años después, en 1927, Salomón Guggenheim vendió la fábrica y se dedicó a coleccionar arte moderno, fundando en 1937 la Fundación Salomón R. Guggenheim. Hoy de aquella loma con 7 chimeneas humeantes solo sobrevive un horno de ladrillo refractario en la esquina de Segundo Anillo y camino a San Ignacio, rebautizado por la comunidad como Monumento al Obrero Desconocido. A su lado está el llamado Cerro de la Grasa, que no es un cerro natural, sino un montón gigantesco de escoria tóxica acumulada durante 30 años. Y sobre esa contaminación se construyeron las colonias Fundición, Los Sauces, parte de Las Brisas, San Cayetano y Olivares Santana. La gente vive sobre residuos tóxicos sin saberlo. El número 5. Las casas estilo americano de la calle Venustiano Carranza. Pocos hidrocálidos conocen este detalle arquitectónico extraño en pleno centro de su ciudad. Sobre la calle Venustiano Carranza, entre Mariano Matamoros y José F. Elizondo, a unos pasos del Jardín de San Marcos, sobreviven un par de casas que parecen sacadas directamente del medio oeste de Estados Unidos del siglo XIX. Tienen ático en la parte superior, techos de 2 aguas de lámina típicos de regiones donde cae nieve, pequeño jardín al frente, espacio lateral para cochera, escaleras que conducen a un porche o portal de madera, chimenea para calefacción, pisos de madera gruesa, y todo el aspecto de las casas anglosajonas de la era victoriana. ¿Qué hacen ahí?, te preguntarás. Pues estas viviendas fueron construidas a finales del siglo XIX para alojar a los altos directivos americanos de la Gran Fundición Central Mexicana, los gerentes de Asarco que llegaron a vivir a Aguascalientes con sus familias desde Estados Unidos. Eran casas pensadas para el clima frío del norte, no para el semidesierto del Bajío, lo que demuestra que las construyeron sin adaptación alguna al entorno local. Una de ellas es hoy el restaurante La Rúa, y la otra sigue siendo casa particular. Cuando pasas por enfrente sin saber su historia, parecen casas raras y nada más. Pero cuando entiendes que son vestigios humanos y arquitectónicos del imperio industrial Guggenheim en México, cobran un sentido completamente distinto. Son fantasmas norteamericanos en pleno corazón hidrocálido. El número 4, jefe. La colonia Ferronales, otro vestigio extraño dentro de la propia ciudad. Al lado oriente de los antiguos talleres del ferrocarril, en una zona conocida como la Colonia Ferronales, sobreviven decenas de casas de madera de estilo anglosajón con enormes y bellos jardines, construidas a finales del siglo XIX para alojar a los ingenieros estadounidenses que la Compañía del Ferrocarril Central trajo a México para construir y operar los talleres. Son casas distintas a las de Venustiano Carranza. Tienen su propio estilo arquitectónico mucho más sencillo, pero conservan el aire norteamericano. Los ingenieros llegaron a Aguascalientes con sus familias completas, sus muebles, sus costumbres, sus iglesias protestantes, e instalaron una pequeña comunidad gringa dentro del Aguascalientes provincial de finales del Porfiriato. Cuando los talleres cerraron en 1999, las familias descendientes se dispersaron, pero las casas siguen ahí, algunas conservadas, otras modificadas, otras en completo abandono. Si caminas por Ferronales con calma, puedes identificar fácilmente cuáles son originales por sus tejados, sus ventanales y sus porches frontales. Es como caminar por un fragmento del Texas rural del siglo XIX sin haber salido de Aguascalientes. Y la mayoría de los hidrocálidos jóvenes ni siquiera saben que esas casas existen ni qué representan históricamente. El número 3. El túnel de Potrerillo, en el municipio de Rincón de Romos. Esta es una obra de ingeniería hidráulica que parece sacada de una película. Estamos hablando, mi querido, de un túnel subterráneo de 3 kilómetros completos de largo, excavado a través de la roca para conectar la presa 50 aniversario con la presa Plutarco Elías Calles. Sí, oíste bien, 3 kilómetros bajo tierra. La obra de mampostería tiene aproximadamente 3 metros de diámetro, suficiente para que pase un coche pequeño, y se mantiene en buena parte libre de agua durante la mayor parte del año. Lo verdaderamente alucinante es que se puede recorrer a pie o en bicicleta de extremo a extremo, en un trayecto que dura aproximadamente 1 hora caminando o 15 minutos pedaleando rápido. Hay que llevar una buena linterna porque la oscuridad ahí dentro es absoluta y el silencio es denso, casi opresivo. La cortina de la presa túnel de Potrerillo mide 33 metros de altura y ofrece vistas espectaculares del paisaje semidesértico circundante. Al otro extremo del túnel, emerges al espectáculo sereno de las cañadas de la presa 50 aniversario, otro espejo perfecto del cielo. Es una experiencia que combina la adrenalina del espacio cerrado con el asombro de salir a un paisaje completamente distinto al del lado por donde entraste. Casi nadie fuera del estado conoce este túnel.
y dentro del estado solo lo recorren los aventureros locales y algunos ciclistas extremos. El número 2. Los cañones de Boca de Túnel, conocidos como el Pequeño Gran Cañón de Aguascalientes. A solo 1 hora en coche desde la capital del estado, en el municipio de San José de Gracia, hay un sistema de cañones de roca esculpidos por la naturaleza durante millones de años que parecen sacados directamente del paisaje árido de Arizona. La gente local los compara con el Gran Cañón del Colorado, en Estados Unidos, aunque por supuesto en una escala mucho más modesta. Los cañones forman parte del complejo hidrológico de la Sierra Fría y custodian la presa túnel de Potrerillo, cuya cortina cae con una caída espectacular de aproximadamente 30 metros. La cañada de Juan Caporal cuenta con paredes de roca de más de 100 metros de altura completamente verticales, ideales para escaladores experimentados que vienen de varios estados de la República. Hoy existe un parque de aventura adaptado en la zona, con 2 tirolesas, una de 90 metros y otra de 140 metros de largo, así como 16 puentes tibetanos colgantes. El puente tibetano más grande tiene la friolera de 155 metros de largo y atraviesa la presa a una altura de aproximadamente 10 metros sobre las aguas. Pero lo más extraño es que muchísima gente que vive en Aguascalientes nunca ha pisado estos cañones, ni siquiera saben que existen. Los confunden con paisajes lejanos y les sorprende enterarse de que están a 60 minutos de su casa. Y llegamos al número 1, mi querido, el lugar más extraordinario y desconocido de todos. El Museo Nacional de la Muerte, que ocupa un antiguo convento del siglo XVIII con cisternas subterráneas y tumbas reales en su interior. Esto es de no creerse hasta que lo visitas en persona. En pleno centro histórico de la ciudad de Aguascalientes, en la calle Rivero y Gutiérrez esquina con Morelos, hay un museo que se inauguró el 19 de junio del año 2007, bajo el auspicio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pero el edificio no se construyó para ser museo, ni mucho menos. Originalmente, fue el convento de los franciscanos dieguinos durante el siglo XVIII, una orden religiosa de la rama recoleta de los franciscanos, especialmente austera y dedicada a la oración profunda. Estaba rodeado de huertas enormes que se extendían por buena parte del actual centro histórico, donde los frailes cultivaban hortalizas, frutales y plantas medicinales para autoabastecerse. Cuando los frailes dieguinos se fueron por las leyes de reforma del siglo XIX, el espacio albergó la Escuela de Administración del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnologías y en 1973, ese instituto se transformó oficialmente en la actual Universidad Autónoma de Aguascalientes. Lo verdaderamente impactante del museo, jefe, agárrate fuerte, es que en su interior se rehabilitó una cisterna del siglo XVIII que formó parte del antiguo claustro de San Diego de los frailes dieguinos. Y dentro de esa cisterna recuperada se reproducen, con materiales originales y arte funerario auténtico, un par de tumbas regionales prehispánicas a tamaño real. Una de ellas reproduce las tumbas que se encontraron en la zona arqueológica de El Ocote, aquí mismo en Aguascalientes, una zona arqueológica poco conocida del propio estado. Y la otra reproduce las tumbas de tiro típicas de la región centro-occidente del país, un tipo de enterramiento prehispánico característico de las culturas que habitaron el occidente de México. En estas tumbas reproducidas se exhiben vasijas funerarias originales otorgadas en comodato por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el famoso INAH. Recorres el museo y atraviesas iconografía prehispánica, novohispana, decimonónica y contemporánea de la muerte. Ves obras maestras de José Guadalupe Posada, originario precisamente de Aguascalientes, creador inmortal de la famosísima Catrina. Ves obras del maestro grabador Octavio Bajonero Gil, donadas por el propio artista, y obras de la colección personal completa de Daniel Mercurio López Casillas. El museo se distribuye en 3 recintos del patrimonio universitario, los edificios llamados 19 de junio, CP Humberto Martínez León y J. Jesús Gómez Portugal, todos colindantes en el corazón del centro. Pero lo más raro, mi querido, lo verdaderamente impactante, es bajar por las escaleras hasta esa cisterna del siglo XVIII y encontrarte de frente con tumbas reales reconstruidas en pleno centro de una ciudad ordenada, tranquila y de provincia. La entrada general cuesta 40 pesos y los estudiantes, niños, maestros, adultos mayores y personas con discapacidad pagan 20 pesos. Está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pero te aseguro, jefe, que aunque esté en pleno centro, aunque la entrada sea baratita y aunque sea uno de los pocos museos del país dedicados al tema de la muerte de forma seria,
La inmensa mayoría de los hidrocálidos y casi todos los turistas que pasan por Aguascalientes pasan por enfrente sin enterarse de que ahí dentro hay un convento dieguino del siglo XVIII con tumbas funerarias prehispánicas en sus entrañas más profundas. Y ahí lo tienes, mi querido oyente. 17 lugares secretos de Aguascalientes que te dejan con la boca abierta y te hacen replantearte completamente lo que creías saber sobre este estado tan chiquito, pero tan lleno de historia. Haciendas en ruinas con peso histórico tremendo, una fábrica patrimonial olvidada en la maleza, una hacienda donde le quitaron el mando a Hidalgo, otra más antigua que la propia capital, túneles construidos por africanos esclavizados, minas coloniales fantasmales, talleres ferroviarios que perdieron a 650 familias de un día para otro, una estación donde Pancho Villa tomó los trenes, un pueblo entero sumergido bajo el agua, una escultura monumental que representa a los olvidados, los restos de la fundición de los Guggenheim sobre escoria tóxica, casas americanas extrañas en pleno centro, una colonia gringa olvidada, un túnel de 3 kilómetros bajo tierra, cañones que parecen Arizona, y un museo que esconde un convento del siglo XVIII con tumbas reales. Aguascalientes guarda estas joyas y muchísimas más que se quedaron fuera por cuestión de tiempo. Si te gustó este recorrido por las rarezas hidrocálidas, ya sabes lo que tienes que hacer ahí abajito en el botón rojo. Y si conoces algún otro lugar secreto de Aguascalientes que se me haya escapado, cuéntamelo en los comentarios, porque esto da para muchos más videos. Cuídate, jefe, no hagas tonterías por ahí, y nos vemos en la próxima aventura.